Andrés Cepeda está lanzando su nuevo álbum 13 y lo hemos invitado en esta ocasión para hablar desde su casa sobre el proceso de construcción de estas nuevas canciones, el impacto de la televisión en su carrera, la influencia de los argentinos en la música que hizo con Poligamia, el futuro de Rock al Parque, donde tocó con su grupo La Banda del Gusano por primera vez, su pasión por montar en velero, los Beatles, los Rolling Stones, su gusto por Black Sabbath, pero también por la música regional colombiana y mucho más. Andrés Cepeda es mi invitado muy especial a este nuevo episodio de El Podcast por Canal 13. Mi estimado Andrés Cepeda, bienvenido al podcast. ¿Cómo va todo? Muy bien, Alejandro, ¿cómo estás? Yo aquí desde la casa, sí, trabajando como vos. Juicioso en la cuarentena, ¿cómo va la cosa? Muy bien, estamos aquí hace ya un buen rato, va a ser 1 mes y 2 semanas que estamos aquí en casa. La última vez que estuve por fuera, estuve en el estudio haciendo un material que lanzamos hace un par de semanas que se llama Concierto en tu casa, y desde entonces he estado aquí metido, escribiendo bastante, leyendo un pocotón, oyendo mucha música, redescubriendo mi colección de acetatos que estaba medio olvidada, e inventándome una serie de formatos nuevos con los que estoy moviéndome en este momento. Obviamente no son en el escenario, pero tengo una serie de propuestas que he estado aplicando con los clientes habituales para seguir en contacto con el público y para estar andando y para poner a mover la máquina a la medida de lo posible, aunque no podemos involucrar a todos los técnicos o a todos los músicos. Hay una parte del equipo con la que podemos seguir moviéndonos, entonces estamos dándole a eso. La famosa palabra reinventarse ahorita está en boga por esa razón. Yo creo que todos estamos en un proceso parecido, los artistas y bueno, los empresarios en general, ¿no? Sí. Pero pues un reto interesante que nos tiene investigando y pensando y creando mucho y encontrando una relación diferente con nuestros clientes habituales y con nuestro público, y con las marcas también y con los medios. Entonces, en medio de toda la locura, ha sido una locura interesante y muy creativa. Me parece muy chévere que use un poco dentro de todo ese espíritu artístico que usted siempre ha representado, las palabras clave también que significan ser un artista moderno y que implican pues el tema de hacer negocios, ¿no? Hablar de audiencias, hablar de públicos, hablar de clientes y hacerlo de la manera más tranquila y sin satanizar ese proceso que es como tan esencial hoy en día también para que un artista pueda vivir, ¿no? Es esencial. El trabajo de un artista es un trabajo en equipo. Cada proyecto artístico es una pequeña empresa, ¿no? Y es una empresa que tiene una cantidad de gente a su alrededor, en la parte administrativa, en la parte de mercadeo, en la parte artística, en la parte de producción. Es todo un montón de gente. Y cuando nos pasa una cosa como la que nos pasa, hacemos lo mismo que muchos empresarios, ver cómo podemos sacar adelante a nuestro equipo, ¿no? Y una de las maneras es activando un poco más nuestro sentido comercial. Tenemos que adaptarnos, ya se nos volverá más adelante costumbre estas adaptaciones que estamos haciendo, pero esencialmente pues obviamente esto está basado en canciones y en arte y en música, pero detrás de esto pues hay un montón de gente que trabaja y vive de lo que hacemos, ¿no? No solamente los artistas, hay una cola tremenda de gente atrás que hace posible que esto lo hagamos y lo promovamos y lo compartamos. Antes que nos metamos en la construcción de este nuevo proyecto que está a punto de salir y de hablar como de los antecedentes, por supuesto, previos a todo lo que está sucediendo, me gustaría quedarme un momentico ahí, Andrés, para preguntarle por en qué momento se hace usted consciente de que como artista es también una empresa. Qué buena pregunta. Me demoré bastante en entenderlo. La primera parte de mi carrera, particularmente cuando estaba con el grupo, con Poligamia, que éramos todavía muy pequeños, pues algo de eso había en la parte de management, pero nosotros todavía como no lo comprendíamos. Éramos muy ingenuos al respecto, muy naïf y muy soñadores, muy románticos con el asunto. Yo un poquito más adelante, cuando empecé mi carrera de solista, una de las cosas que descubrí era que tenía el antecedente del trabajo con Poligamia y que eso era parte de mi discurso, de mi historia y de quién yo era. Y eso se empezó a convertir también en empezar a reconocer el trabajo que se hace
casi como se trata a una marca que tiene unos valores, una historia, un discurso, ¿no? Una carreta, y empezamos a darnos cuenta que era más fácil de lo que nos imaginábamos reconocerlo, porque estaba ahí, estaba en el ADN de lo que yo hacía, que era un cantante romántico, que era una persona que le gustaba explorar con la fusión de ritmos, que tenía una gran influencia del pop, pero también de la música del Caribe, y ahí se va armando uno la propia idea de lo que se es. Yo pienso que quizá a partir de mi tercer álbum como solista empecé a entender que todos estos elementos tenían que articularse para que la carrera tuviera una consecuencia, ¿no? Y una continuidad. Y además al reconocer que es un trabajo en equipo y que es un trabajo que tiene unas metas muy claras, pues empieza uno a conseguir esa cohesión, no solamente en la banda, sino en todo el sistema que hay alrededor, y empiezan las metas a volverse más claras y la manera de conseguirlas también mucho más claras. Entonces así, con esos ciertos temas resueltos, es más fácil concentrarse en la parte artística y en la parte creativa cuando ya digamos que la maquinita sabe cómo moverse, ¿no? ¿Cuál cree usted que son los pasos o que fueron los pasos claves para poder llegar luego de ese tercer disco a entenderse como empresa? Porque de todos modos, y esta es una conversación que tenemos constantemente, en el que yo creo que es un sector creativo bastante joven, bastante próspero de todos modos, gracias a figuras como usted, pero que le cuesta a los artistas en términos del sentido común, porque el creativo siempre como que jala para el tema creativo, y el tema creativo es como tan nebuloso, está como tan allá afuera con las canciones y la musa y la inspiración, de manera que sí sería bueno como decir, mire, hay 2 o 3 cositas que componen el desarrollo de una empresa creativa o de una empresa artística. ¿Cuál cree usted que podrían ser esos 3 tips y sobre todo ahorita, en estos momentos en el que, como decía usted al principio, hay que reinventarse? Yo pienso que una de las primeras cosas que hay que tener hay que romper ciertos tabús o ciertos tabúes. Uno no le puede dar pena reconocerse como una empresa o como una marca. Yo me acuerdo de la primera vez que tuve una conversación así con una persona de mercadeo, me decía, hermano, yo con todo respeto le voy a pedir que me entienda, que le voy a decir, vamos a tratar esto como una marca, como un producto. Yo decía, pues ese señor le da mucha pena. ¿Por qué le da tanta pena así? A nadie le debería dar pena reconocer que lo que hacemos es un oficio, y es un oficio del que queremos estar bien remunerados, ¿no? Y es un oficio, como te decía al principio, del que depende mucha gente. Entonces, pienso que una de esas cosas es entender que esto, como todas las artes, son un oficio que nos tiene que dar, que nos tiene que dar para vivir, y nos tiene que dar para funcionar y para evolucionar. Si tenemos los medios para hacerlo, seguramente vamos a evolucionar también como artistas, y si somos organizados con nuestra economía y con nuestra manera de ver nuestra carrera, pues el día que estemos en aprietos no vamos a estar tan apretados. El día que tengamos que reinventar, vamos a tener herramientas para hacerlo, si hemos sido como conscientes de eso. Entonces yo pienso que una cosa es entender que es un trabajo en equipo. Otra cosa es entender que hay que tener una comunicación, que es el sentido del arte, pero es una comunicación que también tiene que retornar en un bienestar para las personas que están haciendo ese arte. Y tercero, que hay que estar dispuestos a la adaptabilidad. A mí me parece, el otro día lo hablaba con uno de mis colegas, hemos vivido en unas décadas musicales en que todo ha sido un constante cambio. Cada vez que uno se adapta a una situación, viene y cambia. Desde la llegada del CD hasta lo que estamos viendo hoy, no han sido sino vueltas vertiginosas, y la capacidad de adaptación demuestra ser importantísima a la hora de la supervivencia. Entonces yo pienso que esos 3 puntos, ¿no? Comprender el valor de ese trabajo en equipo y de conformar ese equipo, no tenerle miedo a enfrentarse a un mercado, porque de eso se trata. Y tercero, lo que te decía ahorita perdón, se me fue. Lo que te decía de adaptarse. De la adaptación, exacto. Yo pienso que esos 3 puntos son buenas cosas para tener en cuenta para armar ese butaco de una carrera, ¿no? Óigame, ahora que hablamos de marcas, rápidamente, tengo una inquietud muy ingenua, y es, ¿alguna vez Chocolisto le pagó por esa bomba que dio? De haber yo sabido eso, no, seguramente hubiera negociado antes de publicar la canción. No. Fue un caso de product placement completamente espontáneo. Yo creo que si nos hubiéramos puesto de acuerdo no sale así. Yo sinceramente sí tomaba Chocolisto, y para mí es un referente como de mi niñez, ¿no? Y por eso lo utilicé, pero
pero es un perfecto caso de un product placement completamente casual. No, yo lo digo es porque como fue tan espontáneo, pero como sigue siendo tan importante, uno pensaría que de pronto se hubieran apiadado de esa creatividad, hubieran dicho, hombre. No. Hemos hecho cositas con la casa matriz, pero nunca con la marca. Y realmente es algo que hizo falta hacer. Lo que pasa es que son ese tipo de cosas que uno tiene que proponérselas, no tiene que ir a proponerlas. Óigame, hablemos entonces ahorita de estas épocas y de ese tema de adaptación, porque me causa mucha curiosidad que dentro de ese proceso de lo que usted mismo dice de reinventarse, usted también tiene muy buena reputación por ser un hombre que sabe reinventarse, pero al tiempo es muy fiel a la música que hace y no transgrede esa barrera entre el utilitarismo que puede llegar a ser la música que hace un artista de pop y lo esencial, ¿no? La composición de canciones, la hechura de canciones propias, la presentación a una nueva audiencia y este nuevo proyecto. Vamos a hablar de este 13º álbum y de cómo está compuesto de esos nuevos elementos que la industria da, y en particular yo creo que del espíritu colaborativo, que es el que compone la mitad de este 13º proyecto, y la otra mitad que está compuesto pues de sus canciones como solista. ¿Cómo concibe usted este nuevo proyecto? Arranquemos a contar esa historia de 13. Pues es un poco curioso porque el espíritu del proyecto coincide con lo que estamos viviendo y con la tendencia que estamos empezando pues a sentir ahora con mucha más fuerza, que es el tema de las colaboraciones, pero de las colaboraciones un poquito más allá de solamente la presentación de un featuring. He tenido la oportunidad de plantearme un álbum en el que quise primero hacer como un proceso de inmersión dentro de proyectos, junto con proyectos que me gustan mucho, que son muy actuales, que son muy modernos, que son de artistas muy jóvenes y talentosos. Y a partir de esa experimentación y de ese intercambio de ideas y de sonidos con ellos, plantear la segunda mitad de un álbum ya como solista, utilizando esos recursos que recogí con la experiencia inicial. Entonces, lo primero que hice fue buscar artistas y proyectos con los que me sintiera muy identificado, que me inspiraran, que tuvieran elementos en su propuesta que yo quisiera incluir en la mía o de alguna manera prestar o robar para la mía. Así que empecé a trabajar con gente como Cali el Dandy, busqué a los chicos de Messier Periné, busqué a la gente de Morat, busqué a Jesse Joy, a Sebastián Yatra, y todas estas colaboraciones se fueron dando en el tiempo. Este disco, yo vengo hablando de este disco hace más o menos unos poco más de 2 años que lancé la primera canción, que fue Te Voy a Amar con los chicos de Cali el Dandy, y supe que se iba a demorar en salir, primero porque quería presentar sencillo por sencillo, y segundo porque se veía que ese proceso colaborativo iba a tomar tiempo en formarse y después yo en hacer la segunda parte. Entonces este disco tiene aproximadamente unos 3 años de producción desde que lo inicié, y empecé a buscar las canciones para colaborar con cada uno de estos proyectos, y cada una de esas experiencias fue particular, fue diferente, tuvo dinámicas distintas, tuvo maneras de escribir y de producir muy diferentes unas de otras, y finalmente regresé al estudio como con algunos recursos, algunas ideas, rotos también algunos tabúes y encontrando unas nuevas herramientas, y planteé la segunda parte del álbum. Me parece interesante que llegue en un momento de una madurez de la carrera, pero también que me permite oxigenar lo que voy a hacer seguramente este año y el que viene, ¿no? Aprendí unas cosas muy interesantes y me salí en algunas ocasiones me salí un poco de mi zona de confort, y hay unos aprendizajes chéveres. Eso es como el espíritu del álbum. Esos tabúes son suyos. Usted tiene, en ese proceso de deshacerse de ellos, algunos de esos tabúes le pertenecen a usted también como solista, como intérprete y como compositor. Claro que sí, son cosas que uno va formando, son como unos callos que uno va formando durante la carrera y que uno no se atreve a tocar. Y hay algunos rincones que por alguna razón uno quiere evitar, y resulta que visitarlos es saludable, ya para darse cuenta que definitivamente no los debe visitar, o para darse cuenta que hay algo que se puede utilizar, de lo que se puede recoger, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho encontrarme que yo podía hacer una balada pop
una balada pop de esas que son típicas mías, y meter en la mitad un rap y que fuera romántico y que mantuviera ese espíritu muy romántico. Por ejemplo, no me imaginé que eso pudiera pasar, y cuando lo probamos y lo intentamos, pues se sintió muy bien. No me imaginé, por ejemplo, que podía llevar a una canción que tiene un tinte romántico, pero también tiene un leve comentario social, con unos instrumentos que no son propios de mi lenguaje, como es el violín, por ejemplo, o el banjo, o la trompeta, que es lo que hago con los chicos de Messier Periné en una canción que se llama Mil Maneras de Morir, y hay una serie de recursos que en otras circunstancias no me hubiera atrevido a utilizar. Por ejemplo, el ritmo de dembow en un cajón peruano, en la canción que hago con Sebastián Yatra, o qué sé yo, la manera en que escribimos la canción con Jesse Joy, que fue bien particular porque cada uno escribió por su lado partes diferentes, y después armamos esta amalgama de las letras, después de pelear por el destino que tenía nuestra protagonista imaginaria, llegamos a una conclusión, cada uno escribiendo por su lado partes melódicas y rítmicas distintas. Por ejemplo, eso fue una cosa que yo antes nunca había hecho. Entonces, con cada uno de ellos hubo un aprendizaje y una serie de intercambios. Con los chicos de Moral, el trabajo vocal, por ejemplo, que es súper interesante y súper metódico y delicado, la manera en que trabajan los crescendos con las voces, los diferentes layers de voces que ponen, las repeticiones que hacen y los ecos. Me dieron también una paleta diferente de herramientas a la hora de trabajar la producción vocal. Entonces, con cada uno me quedaron experiencias muy interesantes que se ven plasmadas en los proyectos de colaboración, pero que también aparecen un poco después en el álbum. ¿Qué tanto control ejerce usted sobre la inspiración de las canciones que están poniéndose sobre la mesa y los distintos colaboradores? Porque en el single de Periné, el single de Periné es un hit. El single no es una canción, y lo es por una razón que yo creo que va en contra de lo que uno pensaría que es un éxito, y es que es completamente diferente a lo que está pasando en el panorama de los éxitos. Pero uno oye, esto es interesante. Uno oye esa canción y uno dice, esto es un totazo. ¿Dónde y cómo finalmente hoy en día uno puede ponerlo en cualquier parte? Uno puede decir que es un hit en Spotify o en YouTube o en radio, pero finalmente tiene un toque muy suyo, que este es un éxito de pop. ¿Qué tanto control tiene usted sobre esa forma como el Messier llega a presentar violines, banjos, la tonalidad de Cata García y demás? ¿Y cómo hace para que esas canciones, que finalmente son colaborativas, son muy cooperativas, pero al mismo tiempo son muy propias y muy suyas? Pues yo creo que tiene que ver con dos cosas. Una es el tiempo que nos tomamos buscando el repertorio. Particularmente esta canción tiene una historia bonita porque es la primera que empezó a ser parte del proyecto hace más o menos unos 3 años, cuando yo empecé a buscar música para este disco. Unas de las primeras personas que visité fue un amigo que se llama Yasmil Marrufo, con quien escribí hace muchos años canciones y no había vuelto a trabajar con él. Y me encontré que estaba trabajando con otro amigo venezolano que se llama Servando. Y con Servando y con Yasmil estábamos viendo canciones y escuchando música, ideas y demos, y se les escapó de casualidad una canción que no me debían mostrar porque la tenían pensada para otra cosa, y era esta canción de Mil Maneras de Morir. Y yo dije, mire, todo lo que me han mostrado, la que me gusta es esta, que no es para mí. Pues ¿para qué me la mostraron? No, ahora me entusiasmaron y me dicen que no la puedo usar. Entonces pues estuve molestando un rato y decidimos que sí, bueno, que listo, que me iban a dar la canción a mí. Y empecé yo como a explorar con ellos la posibilidad de cómo cantarla, de cómo producirla. Hicimos un par de demos. Yo ya la tenía como concebida, había pasado un par de meses desde entonces, y estando aquí en mi casa una mañana me levanté y en uno de los playlists que estaba escuchando salió la música de Messier. E inmediatamente hice clic en la cabeza y me imaginé la voz de Catalina Trin cantando la canción, y me imaginé los arreglos de Santiago con este tipo de instrumentos, tal. Y me pareció obvio, me pareció como perfecto, y dije, no, pues tengo que llamarlos. Les presenté la canción y empezamos un proceso de propuesta. Al principio Santiago, por ejemplo, hizo un arreglo grandísimo que tenía muchísimos más instrumentos, era como una gran banda en donde había absolutamente de todo, y eso lo fuimos discutiendo y negociando hasta que redujimos la instrumentación y volvimos a grabar nuevamente una versión un poquito más ligera en términos de arreglo.
en donde era más protagónico la voz de los dos cantantes. Y este proceso entre la selección de la canción, la invitación a Messier, la producción de la canción que se hizo 2 veces, toda esta cosa hasta que finalmente se mezcló hace muy poquito. Casi que duramos 3 años haciendo esa sola canción, mientras nos podíamos juntar, mientras coincidíamos en los viajes, en fin, todo este asunto. En cambio, otras canciones, por ejemplo, la que hicimos con Jesse Joy, que se escribió en una semana y antes de que se acabara el mes ya habíamos mezclado la canción y la siguiente semana se hizo el video, porque coincidió que nos podíamos encontrar todos esos días y pudimos hacerlo, pero cada canción tuvo una dinámica, un ritmo diferente, pero por ejemplo esta de Messier la hicimos con mucha paciencia y desde el principio sabíamos que era una canción muy diferente, no solamente a lo que estaba sonando en el entorno, sino a las canciones que componen el disco. Es una canción bastante distinta en términos sónicos y en términos líricos también. ¿Con Rengifo cómo le fue y qué tal es el personaje? Rengifo, para los televidentes y para la gente que va a estar oyendo y viendo el podcast en YouTube, en Canal 13 y en los diferentes canales digitales, pues es la mitad de Cali y el Dandy, pero también es famosísimo por Despacito, ¿no? ¿Qué tal es la experiencia con él? Pues él es un gran productor. Él es un pelado caleño que toca el piano y la guitarra y tiene unas ideas musicales tremendas. Trabaja de la mano con otro colombiano, un bogotano que se llama Andrés Torres, y hacen una dupla creativa impresionante. Con ellos se trabaja muy bien y muy ágilmente. Cuando consigues turno, porque tienen una cola tremenda, pero se trabaja muy ágilmente y se llega muy rápidamente al punto que se quiere. La primera experiencia que yo tuve con ellos, la tuve cuando estábamos haciendo el programa de La Voz Kids. Ellos eran asesores de mi equipo y una de las noches tuvimos que hacer una canción mía producida por ellos, y una canción que se llamaba Por el resto de mi vida, y me gustó muchísimo lo que le hicieron a la canción, la volvieron a producir con otro arreglo, no sé qué, y me pareció maravilloso, y desde entonces quise trabajar con ellos, y lo primero que hicimos fue Te voy a amar. Escribir con Mauricio y con Andrés es muy agradable, aunque hay que estar muy abusados porque escriben súper rápido y te puedes quedar atrás fácil, pero es muy interesante porque tienen un lenguaje muy claro, saben muy bien cómo estructurar una canción. Eso ahorra muchísimo tiempo, y a la hora de producir pues cuentan con un equipo de músicos increíbles, tanto en Los Ángeles como en Nashville. Tienen una red de músicos para grabar todo lo que hacen, que es maravilloso, y ellos hacen mucho urbano, no los usan tan a menudo como cuando hacemos discos juntos, que sí llaman a muchos bateristas y organistas y guitarristas geniales, y aprovechar esa red de músicos que ellos tienen es buenísimo. Esa velocidad es típica de esta generación nueva de gente. Eso es como que cuando habla de velocidad y de mantenerse muy al tanto de lo que ellos están haciendo, es porque definitivamente van a un ritmo mucho más rápido que el de nosotros. Pues estos locos en particular tienen una máquina de música impresionante allá en Los Ángeles. Ellos tienen una clientela tremenda entre artistas latinos y artistas hasta del R&B americano, ¿no? Entonces están acostumbrados a resolver y creativamente a estar entregando a un ritmo impresionante. A mí eso me impresiona. Creo que tiene también que ver con lo que vos decís. Es una generación que anda un poquito más rápido, y además siento que tienen la conciencia de la oportunidad del momento, y lo que hagan ahora, el trabajo que hagan ahora, los proyectos que puedan alcanzar a hacer, es muy importante porque en un mundo tan vertiginoso como el musical, el tema del ángulo del productor o de lo que sea hip, porque está de moda hoy, es algo muy variable. Entonces creo que ellos han sido muy inteligentes en aprovechar ese tiempo y en hacer una cantidad de trabajo en diferentes géneros, y eso tiene que ver con esa agilidad y con esa velocidad a la hora de ser creativos. Sí, oiga, le quiero preguntar sobre la experiencia en televisión en La Voz Kids y lo que pueda contarnos sobre ese tema para no solo su carrera, sino para usted como persona. ¿Qué tal es hacer parte de un concurso de talento? Pues eso es una experiencia bien particular, porque por un lado, para una persona que nunca ha hecho televisión, pues al principio es aterrador, ¿no? Es muy intimidante. Luego se va descubriendo poco a poco cómo funciona la tele, cómo es el lenguaje, qué se puede llegar a expresar, cuál es el alcance que tiene, y ahí se empieza a volver muy interesante. Y por otro lado, la experiencia personal, pues
el trabajo en cámaras puede llegar a ser tedioso, puede llegar a ser largo, pero el hecho de que sea musical, que constantemente haya ensayos, haya arreglos, haya gente concursando, particularmente cuando es con los niños, tiene una gracia especial. Hace que sea un trabajo muy grato. Yo la paso muy bien, a mí me gusta estar rodeado de músicos, ahí hay un montón, hay una banda buenísima, están mis colegas, siempre hay como muy buen ambiente de trabajo, allá en el estudio con todo el equipo de producción se pasa muy bien. Y finalmente yo pienso que esa sensación de uno estar por la mañana en el estudio oyendo cantantes, trabajando con ellos en los ensayos, por la tarde yendo al estudio a hacer trabajo que uno hace, por la noche yendo al escenario y sentir que la vida está rodeada de música por todos lados, me parece maravilloso, y esa es una manera diferente de también vivir inmerso en el tema musical. Y por el lado de la carrera, pues nada, es una ventana importantísima. A mí me ha ayudado a darme a conocer muchísimo dentro y fuera de mi país estas participaciones en el reality, porque no solamente te muestran como una persona que está ahí haciendo de jurado o dando consejos, sino que es una ventana para que conozcan a este personaje. Vuelvo al tema de la marca, que es tan importante, uno poder ponerle personalidad, nombre, cara y todo a esta música. Ayuda muchísimo. Entonces el alcance de eso es tremendo y la recordación que causa es muy positiva. Nosotros pensando aquí en el canal que de pronto usted había hecho tele antes, ¿no? ¿Usted no había grabado una telenovela o algo así? Sí, pero pues era muy diferente, ¿no? Había trabajado en un par de proyectos de televisión, uno que era parte del proyecto de Poligamia que se llamaba Mi Generación, que era un dramatizado sobre la banda, y después en otra telenovela hice el personaje de un baterista, pero era muy diferente a empezar a hacer las primeras 3 temporadas, hicimos en vivo, era una cosa seria, ¿no? Al principio era bastante aterrador, ¿no? No era lo mismo que llegar a grabar a un set en donde se ensayaban las escenas y en donde había un libreto que aprenderse, sino que esto era espontáneo, y sobre todo cuando estábamos en vivo, lo que fueras diciendo iba, ¿no? Entonces era un poco aterrador. Sí, finalmente sigue siendo muy importante la tele en este país, ¿no? Sí, a pesar de que las plataformas la han desplazado muchísimo, hay un sector de la audiencia que son los estratos más bajos, que son fieles televidentes de televisión abierta, y es gente que está recibiendo todos estos contenidos constantemente, y todavía sigue siendo un medio muy importante. Obviamente no es lo que era hace tan solo una década, pero sí sigue siendo un medio muy importante en países como el nuestro. Oiga, eso sí, esa llegada a La Voz, me imagino que eso llega por management, ¿o qué? Eso sí, llegó por management, pero fue una propuesta que nos hicieron directamente nuestros amigos en Caracol. Juan Esteban San Pedro, cuando estaba iniciando el proyecto, pensó que en ese grupo de gente que había que llamar podía estar yo, y cuando me lo presentaron, pues yo tuve que pensarlo muy bien y me tuvieron que explicar eso con plastilina, porque yo le tenía como miedo, no sabía muy bien qué podía pasar, pero cuando vi la franquicia, cuando conocí los programas, cuando me di cuenta como la manera en que se manejaba, me pareció que podía ser muy interesante, y siendo por primera vez el experimento en Colombia quise participar, y bueno, he hecho 7 temporadas, entonces me amañé, me gustó. Increíble eso. Oiga, voy a volver al tema de plataformas porque me parece chévere también tocar un momentico ese tema ahora que lo tengo acá en el programa, porque quiero saber qué tan importante es para usted en estos momentos el streaming o el tema de las plataformas como Spotify, y quiero saberlo es porque sé que Spotify es una marca que apenas está creciendo en Colombia en términos como de suscriptores y de usuarios gratuitos, de manera que tengo un poco como esa dualidad ahí de qué es más importante, un Cepeda para un Spotify o un Spotify para un Cepeda. ¿Cómo ve usted esa relación en estos momentos de su carrera? Pues yo pienso que en regiones, en países como los nuestros, estamos siendo o debemos ser medio simbióticos, ¿no? Estamos las dos partes tratando de crecer esa nueva audiencia. Y creo que hasta el momento el experimento ha sido interesante, ha sido bien. Hay muchas cosas que se pueden ajustar, pero creo que el experimento ha sido muy positivo para los dos lados. Para mí la plataforma es súper importante. Me parece interesante estar allí, no solamente en mi territorio, sino en otros países.
como artista, como proyecto, lo veo así. Como consumidor, también para mí esas plataformas son muy importantes. Estoy sacando, yo diría que el 80% del contenido musical de estas plataformas, el resto lo saco de mis álbumes, y tengo que confesarlo con un poco de vergüenza, que me parece un poco triste. Estoy deslizándome hacia la multiselección sobre la posibilidad de escuchar un álbum completo, y eso era una cosa que hace un par de años para mí era bien inconcebible. Entonces, aunque me tiene un poco triste, entiendo que son costumbres de consumo que todos estamos asumiendo, sobre todo quienes venimos haciéndolo hace mucho tiempo, pero tanto personalmente como a nivel profesional, las plataformas son sumamente importantes. No hay un plan de marketing sensato que no las tenga en un primerísimo lugar, ¿no? En YouTube, yo lo veo muy grande en YouTube también, ¿no? Siento que ahí le ha ido bastante bien. Es decir, cuando voy y busco los números suyos en las plataformas, siempre veo que son muy saludables, que en realidad sí está bien como pararles un poco de bolas y prestarles un poco de atención, pero sí siento yo ya personal y editorialmente aquí hablando que tiende usted a hacerle mucho más bien a la plataforma, y que sí, por el lado internacional de pronto pueda llegar a funcionar. Pero en YouTube, por ejemplo, en estas épocas de cuarentena, ¿cómo le ha ido y cómo siente usted el impacto de esa plataforma que es más audiovisual, ¿no? La gente está desplazando mucho su tiempo de consumo hacia el YouTube precisamente porque es audiovisual. Cuando tú no tienes que ir manejando o no tienes que estar en el trabajo o estudiando, solamente escuchas música, pero cuando no vas a hacer nada más, quieres verla, escucharla y si pudieras olerla y tocarla, ¿no? Entonces hace que cuando tengamos más tiempo y no tengamos estos desplazamientos, no sé, que vamos en el transporte público hacia el trabajo y vamos oyendo música, no, ahora queremos es verla porque tenemos más tiempo para hacerlo. Entonces mucha gente está utilizando muchísimo YouTube, más en nuestros países donde como YouTube no es por suscripción, no necesitamos estar bancarizados ni tener tarjeta ni nada, simplemente podemos entrar y consumir. Es una plataforma súper importante y en estos momentos se está haciendo también aún más importante. Entonces, estar emitiendo videos y contenidos y conciertos y detrás de, y bueno, cualquier cantidad de material es clave, porque la gente está buscando ahí a sus artistas y a las cosas que les están sucediendo. Además de las redes sociales, pues el YouTube es el lugar para mucha gente de consumo musical. Hay mucha gente que todavía no acostumbra a visitar otras plataformas y está sacando su música de allí, y más en estos momentos, yo creo. ¿Vio a Fito en YouTube? Sí, vi a Fito y vi a Aznar, tal vez estuvo también en YouTube, que me encantó, pareció buenísimo. Pues he visto a varios. ¿Qué tan importante ha sido la música argentina para su construcción como artista? A mí me tocó crecer en un mundo donde la música argentina era un gran referente. Lo que llegaba a la radio, que pasaba música en español en ese momento, llegaban cosas de España, llegaban cosas de México, pero lo que más llegaba y los que más venían a tocar eran los argentinos, ¿no? Entonces estaba Soda Stereo, estaba Charly, estaba obviamente Fito, Andrés Calamaro, toda esta cantidad de proyectos que nos visitaban y que nos sembraban como esa inquietud por la música argentina. Entonces, no sé, desde la época de Sui Generis, que empecé a oírlo en el colegio, aunque ellos han publicado mucho antes, yo empecé a escuchar esta música en el colegio y me fui enamorando como de ese sonido y como de esa narrativa que ellos tenían, que tenía un toque muy beatlesco, pero que también era muy original y muy argentino, que tenía su tango por ahí enredado, mucho rock and roll. A mí eso me sonaba mucho. Entonces, esos eran nuestros referentes, de modo que cuando yo empecé a hacer música con la banda, pues empezamos a apuntar hacia allá un poco, ¿no? Y me quedé con ese gusto por esa música, y hoy en día sigo siendo fan de todos estos personajes. Luis Alberto Spinetta, bueno, que ya no está, pero que nos dejó una discografía gigante, deliciosa, ¿no? Óigame, hace poquito le decía a usted en una entrevista a una periodista de TNT que le hizo una pregunta muy chévere relacionada con un artista que a usted le gusta mucho, pero que la gente no pensaría que le gusta mucho, y usted contestó que Black Sabbath. Sí. Contestó que Black Sabbath en estos días estaba cumpliendo años un disco de Sabbath
sin Ozzy, ya con Ronnie James Dio, que se llama Heaven and Hell. ¿Cuál de las dos épocas le gusta más? Yo soy fan de Sabbath con Ozzy. Ok. Es que las segundas partes siempre son difíciles. Escucha, eso siempre va a suceder, ¿no? Pasaba lo mismo con AC/DC, con AC/DC a mí me pasa lo contrario, porque a mí llegó a mi vida cuando ya había cambiado de cantante. Entonces, yo pienso que esa cronología tiene mucho que ver con qué se queda uno, con qué fue la versión de la banda que le tocó a uno en su momento, quizá, ¿no? Sí, y la semana pasada también hubo dos cosas que pasaron ahorita que estamos todos enclaustrados y todos encerrados que me llamó mucho la atención, y fue que esa gran pregunta de los Beatles versus los Rolling Stones les llegó a los dos Beatles y los dos Rolling Stones de cabecera, que es a McCartney y a Jagger. La semana pasada Howard Stern habló con McCartney y le preguntó, bueno, ¿quiénes eran los mejores? ¿Los Beatles o los Rolling Stones? Y McCartney le dijo, oiga, pues es que los Stones estaban haciendo como esa conexión de blues rock y todo ese rollo. Nosotros éramos un poco más experimentales. Entonces el McCartney le dice, no, los Beatles éramos mejores. Y el viernes Mick Jagger habló con Zane Lowe de Apple Music y de Beats One, y Mick Jagger le dijo, yo creo que como que muy diplomático también, los dos muy diplomáticos, pero Jagger sí le dijo, pues hay una banda que sigue funcionando y hay otra que no. Esa es la mejor respuesta, porque sí, estos tipos están vivos, ¿no? A Jagger lo cogió la pandemia ensayando por una nueva gira, ¿no? Eso es increíble. Sí, y entonces mi pregunta para ustedes, yo creo que no tanto quiénes son los mejores, porque yo creo que esa pregunta en serio es imposible de contestar, sino cuáles son sus favoritos, ¿los Beatles o los Stones? Pues, como dicen en Bogotá, se dan garra. Yo uno de los playlists que tengo aquí en el teléfono, organizando la música, decidí ponerlos juntos. Pero yo tengo que admitir que la fibra rockera de los Stones inclina la balanza hacia allá. Ok. Sí, ¿es más Rolling Stone usted? Yo creo que sí, aunque grandes canciones de mi vida son Beatles. No sé, una de mis canciones favoritas, Here Comes the Sun o Rocky Raccoon, que para mí son himnos absolutos de mi vida. Se dan garra, pero después de verlos en vivo, ¿no? Vi a McCartney, me soñé ver a los Beatles, pero vi a los Stones y creo que Jagger tiene razón, siguen ahí, ¿no? Sí, siguen ahí vigentes. Pero además de ese gusto por Black Sabbath, también me contaron que usted es un hombre muy fanático de lo folclórico y que sabe mucho de músicas regionales, que sabe en serio del tema, ¿no? ¿De dónde nace ese espíritu por el folclore y ese gusto por la música de nosotros? Pues en mi casa había mucho amor hay mucho amor por la música colombiana. Mis padres cantaban, mi mamá tocaba el tiple, mis tíos y mis primos tenían como una pequeña estudiantina, tocaban la bandola, el tiple, la guitarra, los bambucos, pero sobre todo los pasillos era lo que más les gustaba. Entonces siempre hubo como mucho respeto y mucho amor por la música colombiana. Y a medida que fui creciendo, fui conociendo otros folclores que se iban apareciendo cercanos, la música llanera, la música de la costa caribe, la música andina, la música del Pacífico, y cada vez que yo me encontraba con un folclore de esos, a medida que iba creciendo, pues me generaba la misma curiosidad y el mismo respeto que me habían enseñado como en la casa, que tenía que ver con nuestra música de cuerdas. Entonces eso siempre hizo que me interesara el tema, que escuchara, que leyera, que me llamara la atención. Y no es que sea un gran conocedor, pero sí entiendo algo del tema, me apasiona. Conozco mucha gente que realmente sí sabe mucho y me parece una exploración interesante, pues desde el punto de vista de melómano, ¿no? ¿Como melómano escucha con frecuencia música colombiana? Pues fíjese que uno de mis rituales matutinos es un disco que casi invariablemente todas las semanas escucho en algún momento, que es un disco de unas versiones obviamente de las obras de piano para piano de Luisa Calvo. Tengo varias, por varios intérpretes colombianos, tengo esa música. Y ese es uno de mis vicios recurrentes musicales,
es escuchar esos intermedios y esos pasillos de Luisa Calvo que me parecen muy lindos, que era como una, en el momento en que el romanticismo estaba como en su mayor expresión, era como nuestro Chopin criollo, con todo el respeto que se merece, pero era como esa emulación de lo que estaba pasando en Europa, y que un pianista como Luisa Calvo trajera esos sonidos y los adaptara a nuestros sonidos. Él era santanderiano, pues a mí siempre me pareció muy bonito, y hay unas obras bellísimas ahí que me gusta escuchar. Además de esa música de cuerda, ¿cuáles son sus géneros predilectos de carácter regional? De carácter regional, bueno, sí, obviamente la música bogotana por excelencia, que es el pasillo, me encanta, me gusta mucho, pero también me gusta mucho, por ejemplo, el vallenato, me gusta mucho la cumbia, me gusta mucho la música de carnaval, me gusta mucho la música de la costa atlántica en general, y por ende también me gusta mucho todo lo que tiene la influencia caribe. Me gusta la salsa, el son, me gusta el bolero, por supuesto, desde muy niño me ha llamado mucho la atención, el cha, todo lo que tiene que ver con esta mixtura de cosas en el Caribe, con esto que entre otras cosas ayudamos a enmarcar y que nos ha alimentado durante muchos años de sus influencias, tanto así que llega su influencia hasta la música del Pacífico, y la salsa que hacemos en Colombia no se parece a la salsa que hacen en ninguna parte del mundo, tanto la que hacen en Barranquilla como la que hacen en Cali y en el Pacífico son únicas, ¿no? Y son hijas de todo eso que nos ha chorreado desde el Caribe también por siempre. Sí, si tuviera que escoger un pasillo, el pasillo colombiano por excelencia, ¿podría hacerlo? ¿Podría decir, mire, mi pasillo favorito es este? Pues, ay, pucha, sí. Yo pienso que sí. Puede ser un lugar común, pero yo tengo los recuerdos más hermosos de mi niñez con un pasillo, por ejemplo, porque me acuerdo que además mi hermano mayor siempre lo ensayaba y lo tocaba en la casa, que se llama La Gata Golosa, por ejemplo. Ese me trae unos recuerdos bellísimos. Pero pues no, hay muchos más, y hay muchos más compositores, ¿no? Entonces estaría difícil escoger, pero ese emocionalmente me llega. Vallenato, un vallenato predilecto. Un vallenato predilecto, hay uno del señor Gustavo Gutiérrez que se llama La Mujer Conforme. No es muy conocido, pero es muy bello. Preguntarle también por música llanera. ¿Hay alguna llanera que le guste? Pues hace poco tuve oportunidad de participar en un homenaje a un gran compositor venezolano. Ay, pucha, espérese. Amor, ¿cómo se llama el compositor de Solito con las estrellas? ¿Te acuerdas? Ay, estamos participando en un homenaje. Sí, en un homenaje a este gran compositor. Ahorita Juan Vicente Torrealba. Y particularmente me invitaron allá porque saben que una de mis canciones favoritas es un pasaje llanero que se llama Solito con las estrellas, y lo grabamos para su homenaje con muchos otros artistas que participaron en este proyecto. Pero esa es una de mis favoritas. Particularmente me gusta mucho ese género del pasaje, porque es el más romántico dentro de la música llanera. ¿Su cumbia favorita? Mi cumbia favorita. Estaba pensando. Hay una cumbia muy vieja que se llama La cumbia se enamoró del porro. Okay. Que por cierto la vi hace poquito en una serie. Es una cumbia muy linda, viejísima. La grabación es como de los años 40. ¿Y la salsa favorita colombiana? ¿Salsa colombiana favorita? Tendré que escoger entonces entre la costa atlántica y Cali, pero creo que me quedaría con cualquier canción de Cielo de Tambores de Nietzsche, que creo que es un disco de la historia. Sí, esa es una obra maestra de Jairo Varela. Es una obra maestra. Escoja cualquiera de ese álbum. Sí, ese disco es una cosa impresionante. Es como del 89-90, ¿no? 89. Sí, ese disco es maravilloso. Mire, le quiero hacer una pregunta antes de preguntarle por Rock al Parque. Quiero preguntarle por Rock al Parque, pero antes de eso quiero hacerle una pregunta que siempre tengo yo en la cabeza y que tiene que ver con la música regional y la música folclórica, y el por qué de pronto usted, que entiende tanto ese esquema de lo pop, nunca hemos logrado conciliar esas dos cosas muy bien. No sé si sea un tema como endémico del folclore, que tienda a pasar siempre como a un segundo plano o a gustarle solo a un sector
determinado de gente, a pesar de que se supone que es la música de la gente, pues sobre todo versus el pop? ¿Usted por qué cree que nos cuesta tanto masificar folclore? Yo pienso que nos hemos distanciado una cosa de la otra innecesariamente. Pienso que a veces durante muchos años hemos relegado al folclore, no lo hemos mirado por encima del hombro, no le hemos dado el valor que se merece. Hasta hace muy poco hemos empezado a reconocer ciertas expresiones con orgullo, pues, y con orgullo y con pertenencia. Por ejemplo, lo que vimos con el resurgimiento de la música de los sonidos del Pacífico, gracias al trabajo de gente, entre muchos otros, como la herencia de Timbiquí o Chokip Town, lo que hizo Carlos Vives en su momento con la música de la costa. Nos han despertado como hacía eso, pero hay otros folclores que no se han visto beneficiados, digamos, de ese enamoramiento. De pronto ha faltado ese adalid como lo tuvieron los chicos de Chokip Town o como lo hizo Carlos, de echarse al hombro ese proceso, pero también hay folclores que se alejan porque no permiten cierto grado de innovación, y aunque en el folclore es muy importante la tradición, pues si no hay una evolución, pues tiende a estancarse y tiende a volverse una música como de museo, ¿no? Entonces pienso que hace falta un poco de las dos cosas, que los que realmente saben y conocen y protegen el folclore sean un poquito más abiertos, un poquito más dispuestos a la interacción y a las fusiones, y que las personas de las regiones también, no dudo que haya muchos proyectos, pero hay que encontrar ese que den el clavo con la fusión y con la propuesta y con el timing exacto para que otros folclores también brillen, pero pienso que es de lado y lado. ¿Usted estudió ingeniería de sonido, Andrés? Sí, yo soy ingeniero de grabación. Usted es ingeniero de grabación. Ok, ¿y eso cómo juega un papel en la construcción de un disco como este, como 13? Y, por supuesto, de los discos anteriores. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es su tarea? ¿Tiene una tarea usted puntual como ingeniero de sonido en sus propios discos también? Sí. En las producciones, cuando hacíamos álbumes, que nos sentábamos un mes y medio en el estudio todos los días a grabar un álbum, pues con más razón, porque era una cosa completamente que hacíamos con las manos en el mismo lugar. Al atomizar un poco el sistema de producción, que lo estoy yendo de un estudio a otro y a otro y a otro, pues eso cambia un poco. Sin embargo, mi labor, por decirlo de alguna manera, creo que es complicarle la vida a los productores y a los ingenieros, porque, pues te podrás imaginar, me pongo un poquito meticuloso a la hora de recibir o aprobar mezclas. Soy un poquito cansón a la hora de asegurarme que las capturas sean hechas de la manera en que creo que están correctamente, pero hoy en día, bueno, hermano, trabajando con gente como Mauricio y Andrés, tú sabes que estás trabajando con gente de un nivel tremendo, no solamente a nivel creativo, sino a nivel técnico, la gente con que ellos cuentan, el equipo con que cuentan, sabes que todo va a marchar muy bien, pero hay ciertos temas que son como muy subjetivos, de gusto personal, en donde uno dice, bueno, yo quiero que hagas esto y esto con la voz, y te da de pronto la ventaja de poder decir, sé cómo lograr eso que estoy pidiendo, sé cómo se llama, sé cómo decirle que lo haga, sé con qué aparato lo debe hacer y qué presets debe usar para que este efecto que yo quiero o este cambio que yo quiero en mi mezcla se dé. Porque cuando el músico no sabe muy bien expresar eso, explicarle al otro señor que quiere bajarle la compresión de la voz para que la rata sea más bajita, pues se vuelve a volver una vaina de semanas el tipo explicándole que es que no la siente tan fluida, por decir algo, ¿no? O la siente muy apretadita. Entonces, eso ayuda a que uno se comunique más fácilmente con los productores e ingenieros, pero también es un poquito un dolor de cabeza para ellos uno estarse metiendo también en todo. Durante un tiempo pensamos que esta figura del bedroom producer, que estuvo muy de moda en la primera década de los 2000, cuando estalló MySpace, cuando estallaron todos estos servicios como de compartir ilegalmente archivos, apareció un nuevo artista, apareció un nuevo músico, un músico que tenía un Fruity Loops, que tenía un par como de interfaces y de cositas ahí, y del que se alimentó también toda una generación, que es esa generación centennial de 2001 por allá, 2007, 2008, 2009, y pensamos por un momento que todo iba a ser por ahí, por ese lado, que la democratización esta de la internet iba a producir, por un lado, pues una explosión de creatividad, por otro también una
digamos que una condición de menor calidad en términos de la producción, que sí, seguramente pasó, pero terminamos viendo que todo eso como que volvió como que se volvió el status quo, ¿no cree usted? Como que de repente ve uno que ya aún incluso teniendo uno la posibilidad de grabar un disco en la casa, igual, todo, si usted quiere un producto de muy buena calidad, todo es carísimo, ¿no? Pues así es, el disco se puede grabar en la casa, pero hay ciertas cosas que no se pueden hacer en la casa. De todas maneras, hay ciertas vainas que hay que ir a hacer al estudio. No sé, hay casos excepcionales, ¿no? Este baterista que tiene perfectamente montado en su casa su microfonería y su cosa para grabar. Sí, pero no es lo mismo tener los 4 tipos sentados, ¿no? Haciendo el arreglo juntos y tocando varias tomas en bloque, ¿no? Depende de lo que se quiera conseguir. Ahora más que nunca sabemos que somos esclavos de las herramientas que tenemos, ¿no? Hay una cantidad de cosas que podríamos hacer, pero no las podemos hacer, nos toca trabajar con lo que tenemos y eso es normal, pero yo pienso que es una cosa que ha pasado en la industria muchas veces y que siempre, digamos que vuelve a dar la vuelta. Por ejemplo, estaba yo pensando ahorita mientras tú me decías eso, cuando salieron las cintas de grabación. Acuérdate que antes se grababan en estas grandes masters con una aguja que iba pinchando, ¿verdad? El máster. Entonces resulta que los músicos que iban a las sesiones, esos másters eran carísimos, los tipos no se podían equivocar, entonces tenían que ensayar, ser muy buenos músicos, tener esta estabilidad para poder terminar la pieza completa. Y cuando llegan las cintas y nos da la oportunidad de grabar, de recortar, de retomar, pues ya no necesitamos que los músicos sean tan buenos. Entonces eso le abría la oportunidad a una cantidad de gente que estaba empezando a experimentar con el rhythm and blues y con el rock and roll, crear casi que un género nuevo, para luego regresarnos a tratar de que los músicos fueran excelentes, perfectos, que saliera la toma gigante con la gran banda atrás, ¿no? Entonces yo pienso que son como oleadas. Cada vez que llega una tecnología nueva, tú decías, democratiza o acerca las posibilidades a mucha más gente, pero finalmente lo que sobrevive son las buenas canciones y las buenas producciones, ¿no? Me quedan un par de preguntas, no sin antes hablarles sobre Rock al Parque y la cancelación, que yo creo que es la primera cancelación en la historia del festival. ¿Qué opinión tiene? Pues, hombre, es una lástima que también Rock al Parque se vea afectado por esta situación. Obviamente que ha afectado muchísimo a la industria musical. Todos hemos tenido que cancelar una infinidad de conciertos y eventos y festivales y cosas. Y pues es una lástima que Bogotá, que tiene pues esa bandera cultural tan linda que es nuestro festival, pues este año también se tenga que sumar a todas esas cancelaciones. Lo único bueno de esto es que todos volveremos con unas ganas tremendas, ¿no? Tanto de tocar como de escuchar, como de producir, como de salir nuevamente a nuestros escenarios. Yo pienso que toda la industria musical va a salir como un resorte, con unas ganas tremendas de hacer su trabajo, con muchas ideas, con mucha creatividad. Y bueno, Rock al Parque tendrá que seguir funcionando tan pronto nos den la oportunidad, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que tenemos lindas de nuestra ciudad. Siempre hay que tener como en alto. Yo tengo el orgullo de haber estado en 3 festivales Rock al Parque hace muchos años, cuando tenía una banda que se llamaba la Banda del Gusano, y creo que es una experiencia que cualquier banda emergente o cualquier banda importante o cualquier gran acto de rock merece vivir. Es maravilloso estar en Rock al Parque, tanto como público como artista. ¿Hay alguna cosa de esa antigua normalidad que extrañe muchísimo, que hoy en día en estas épocas de cuarentena no se pueda hacer, que no pueda hacer puntualmente? ¿Hay alguna pasión o algún hobby o alguna cosa que usted diga, hombre, me hace falta tal cosa? Pues aparte de lo obvio, ¿no? De salir a cantar y estar con los músicos, esa camaradería que está con el equipo, pues eso se extraña mucho, eso es obvio. Pero creo que lo que más me hace falta es el contacto con la naturaleza. A mí me gusta mucho el agua, me gusta mucho estar en contacto con las montañas, con el viento. Salir en el bote a mí me ha hecho una falta tremenda, porque es un espacio que yo tengo para la concentración y como para la creatividad. Lo he tenido que cambiar por otros espacios aquí en la casa, pero digamos que eso de la naturaleza me hace mucha falta. ¿Cuánto tiempo lleva navegando? Yo que me acuerdo, toda la vida. Yo creo que mi papá empezó a subirme al bote por ahí a los 3, 4 años. Sí.
Bueno, pues muchas gracias por tomarse el tiempo desde casa para hablar con el podcast de Canal 13. Ha sido un gusto nuevamente hablar con usted. Ha sido un placer disfrutar de esta horita de conversación. Salúdeme por favor a todo el equipo, a Carolina, Jairo Fernando, salúdeme a la esposa. Felicitaciones por el nuevo disco. ¿Cómo va con la cocina? ¿Cómo va con la comida? ¿Bien? Bien. Hemos aprendido un par de truquitos nuevos, luchando mucho con los platos, pero con la cocina bien. Felicitaciones por 13, está maravilloso el disco. Chévere que la mitad esté cargado de colaboraciones y que la otra mitad sea usted, como lo conocemos siempre. Felicitaciones, muchísima suerte con él y gracias de nuevo por estar en el podcast por Canal 13. Alejandro, un abrazo para ti y para toda la gente que nos acompaña en el podcast. Nos vemos. Un abrazo. Bye.